Hola, buenos días a todos. Gracias por venir. Bueno, vamos a empezar ya con los datos de interés. Dos cosas queríamos comentar primero. La primera es que tenemos acceso a Wi-Fi, si queréis. Entrando en el Wi-Fi/congreso, el usuario es autismo y el password es jornada 9, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que lo habéis visto ya, pero el programa va impreso dentro de la propia libreta, ¿vale? Y me dejo algo. Bueno, y hemos hecho un hashtag. Si alguien tuitea, quiere en redes poner algo, podéis utilizar nuestro hashtag #ASPAUN9jornada, ¿vale? Y ya sin nada más, voy a presentaros a José Ramón Alonso, que bueno, tenéis ahí un poco todos sus datos que son muy imponentes, tengo que decir, y que nosotras teníamos mucho interés en que viniera a hablar, a contarnos un poco, porque en este mundo del autismo todavía tenemos mucha falta de conocimiento sobre base, causas, etcétera, y eso da pie a que muchos se aprovechen para dar explicaciones que muchas veces no se corresponden con la realidad. Y para nosotros, José Ramón es un referente de todos los estudios con base científica por la difusión que hace, y nos apetecía muchísimo que viniera y nos contara un poquito de este tema. Así que ya no hablo más y os dejo con él, ¿vale? Encantadas de que hayas podido venir. Muchas gracias. Gracias. Yo me bajo. Muchas gracias, buenos días. No sé si aguantaré sentado, pero bueno, si no me empezarán a ver pasear por el escenario. Ahora creo que me escucharán mejor. Lo primero, que para mí es una alegría estar con ustedes. Yo vengo de un mundo que a veces denomino el ejército invisible. Es la gente de las batas, que trabajamos en laboratorios, que hacemos cosas que a veces ni nuestra propia familia entiende muy bien a qué nos dedicamos, pero que también tenemos mucha fe en lo que hacemos y creemos en que es un trabajo que merece la pena. Y al mismo tiempo, los neurobiólogos, que es lo que yo soy, digo que hemos llegado tarde. Este es un campo en el que hemos tardado mucho en empezar a trabajar. Y al mismo tiempo yo creo que están produciéndose cosas. Antes me decían que si había alguna novedad. Digo, todos los días. Todos los días hay novedades importantes, piezas que van encajando. Es un puzzle del que cada vez tenemos más piezas, y a los que trabajan conmigo, a todo ese pequeño grupo de becarios y gente con muchísima ilusión, siempre les digo que es importante que piensen que detrás de ese trabajo, cosas que hacemos con ratones sobre todo, hay personas. Y hay personas para las que queremos que nuestro trabajo sea útil. No queremos quedarnos en las publicaciones, en la carrera académica. No, queremos encontrar respuestas. Y lo que voy a intentar en esta hora corta, como dicen en mi tierra de los partos, que es lo que te desean, que tengas una hora corta, cosa que es un poco... voy a intentar contar algunas cosas. No me va a dar tiempo porque es tantísimo que quizá cualquiera de los temas sería suficiente, pero voy a intentar dar una panorámica de algunas cosas. Y yo, que soy muy poco religioso, en esta charla decidí tener un guía especial, que es Francisco de Asís. Y pensaba también, no llevamos un siglo hablando de autismo. Como sabéis todos, en el año 1943, Leo Kanner, que es esta imagen que os traigo aquí, esta foto, describió un nuevo trastorno. Él le sorprendería enormemente las cosas que estamos hablando ahora o que vamos a hablar, porque él pensaba, por ejemplo, que era algo que era específico de los niños. En su imagen era imposible que alguien tuviese autismo siendo adulto. Y cada vez vamos sabiendo más. Parece que 100 años antes de Kanner, Samuel Howe ya describió el autismo. Simplemente no le puso nombre. Y en el ámbito de la salud dicen que un trastorno, que una enfermedad no existe hasta que le pones nombre.
y porque es el momento en el que empezamos a centrar las cosas, a identificar los casos, a ver las posibles causas, los posibles tratamientos, y eso llevamos muy poco tiempo. Y tenemos que ser conscientes de eso, es decir, de la polio, que es un tema que me apasiona. Hay datos en el antiguo Egipto de hace 3000 años. Aquí no. Estamos con una cosa nueva, entre comillas, de la que cada vez sabemos más, pero también nos queda mucho por saber. Sin embargo, de este santo a quien los biólogos tenemos mucho aprecio porque hablaba con los animales, iba desnudo y hacía unas cosas un poco peculiares, de Francisco de Asís, del siglo XIII, hay unos pequeños relatos, unos cuentos, que se llaman las florecillas de San Francisco. Son pequeñas narraciones orales de milagros del santo, pero en esas narraciones hablan de uno de sus acompañantes, de uno de sus frailes, que es Fray Junípero. Y él está asombrado de las cosas que hace Fray Junípero. Por ejemplo, se queda absorto con los movimientos repetitivos. Una vez que llega a una ciudad hay un tipo serrando troncos a la entrada y se olvida de todo lo que ha ido a hacer allí, que le están esperando en el centro del pueblo, y se queda durante horas mirando eso. Tampoco atiende mucho a la planificación. Por ejemplo, decide ayudar al convento en el que viven y cocina una noche toda la comida, todas las reservas que tienen en la despensa para todo el año. Y cuando le echan la bronca, él le dice al abad que, bueno, que si no lo va a comer él, que le sujete la lámpara y así él empieza a comérselo. Entonces, tiene un montón de detalles de una inocencia maravillosa, de una ingenuidad preciosa y de muchas cosas que suenan a autismo. Y estoy hablando del siglo XII. Entonces, probablemente es algo que durante siglos hemos tenido a nuestro lado y simplemente no hemos visto. Han sido quizá el raro del pueblo, han sido el chico con manías, han sido una serie de cosas, y ahora estamos en una época maravillosa porque por primera vez empezamos a saber de lo que hablamos. Me decían que se ha aprobado por la Comunidad Valenciana el uso del MChat. Yo me he quedado un poco con los ojos a cuadros, pero bueno, digámoslo de una forma clara, ya era hora. Y empezamos a tener herramientas, y al final os hablaré de alguna herramienta nueva. Entonces, como os digo, es una historia más larga de lo que creíamos, pero que por primera vez estamos yo creo, en el camino correcto. Este es el primer trabajo de Leo Kanner, donde él comete errores importantes, lo asocia, por ejemplo, a las familias, pero al mismo tiempo, como os decía antes, pone un trastorno, hace el primer libro sobre psiquiatría infantil, crea el primer departamento de psiquiatría infantil, pone la maquinaria en marcha. Y luego la ciencia tiene esa cosa maravillosa que es capaz de corregir sus errores. No nos los corrige nadie más, los corregimos nosotros mismos. Y por eso siempre intentamos o debemos hacer las cosas con humildad, siempre debemos decir que no estamos muy seguros, y eso nos hace a veces estar en inferioridad de condiciones frente a la gente que tiene todas las respuestas, que tiene todos los milagros guardados en la cartera, que tiene todas las posibilidades de hacer de todo. Nosotros no. Simplemente sabemos que estamos mejor que lo que estábamos el año pasado. Mucho mejor. ¿Vale? 43 y pasan casi 60 años. Estas dos portadas son del 2000 y del 2002. En aquel momento, yo digo, una de ellas ha desaparecido, es esta evolución que estamos viviendo. En aquel momento eran las revistas más importantes del mundo. Las dos portadas significaron que el tema del autismo llegó a la concienciación social, llegó a la gente. Empezaron a preguntarse qué es lo que pasa, qué es lo que nos está pasando a nuestro alrededor. Y maestros, me han dicho que hay muchos que sois educadores, que nunca habían visto, de repente empiezan a ver de forma sistemática niños con autismo, ¿no? Y yo creo que fue bueno. O sea, este es un tema en el que tenemos que ir todos juntos, los investigadores, los terapeutas, los educadores, las familias y todo el conjunto de la sociedad, porque si no, no lo vamos a hacer bien. Esta es una frase de Francisco de Asís y va un poco dirigida a las familias, ¿no?
a veces pensamos esa sensación de estar perdidos. Charlo muchas veces con familias y me cuentan a veces las tragedias que han vivido para llegar a un diagnóstico, los rebotes constantes de sitio a sitio hasta caer en manos de alguien que les ha atendido, que les ha explicado, que les ha dicho la verdad, que les ha contado un poco lo que había. Entonces, querría que fuese también en este sentido un mensaje de esperanza. Insisto, las familias creo que en muchos aspectos, y los educadores sois pioneros, estáis afrontando una realidad, como decía antes, nueva. Estáis buscando las herramientas para hacer el mejor trabajo posible. Y dentro de 10 años no nos creeremos dónde estamos. Igual que no nos creemos antes lo que hemos avanzado en estos últimos 10 años, ¿no? Bueno, el DSM-5 ha hecho una cosa interesante, que es juntar una serie de diagnósticos que antes estaban separados, meterlos en un único grupo que todos conocéis, que es lo que se llama trastornos del espectro del autismo. ¿Por qué? Porque, aunque en ese paraguas general todo el mundo estaba de acuerdo, resulta que a la hora de ver cuál de esos diagnósticos específicos es el que se daba a un muchacho, una muchacha, sobre todo si era de lo que llamamos vulgarmente de alto funcionamiento, no dependía de su capacidad de hablar, de su evolución, de ningún factor objetivo. Del único que dependía, o lo que más marcaba cuál era el diagnóstico definitivo, era a qué especialista había ido. Por lo tanto, si esto depende de la persona que ve, tenemos un problema. Y por eso era necesario, y yo creo que confío que facilite las cosas, el hacer algo común donde no hay duda y que podamos trabajar conjuntos. Sin embargo, también os lo digo, estoy convencido de que el tema no es el autismo, sino son los autismos. Estoy convencido que es algo parecido como cuando hablamos del cáncer, y hoy por algún motivo os voy a hablar un momento de cáncer. Hablamos de los cánceres, con distintos orígenes, con distintas causas, con distintas evoluciones, con distintas posibilidades de tratamiento. Creo que volveremos a ello también. Aquí estamos agrupando porque nos hacía falta agruparlo, pero luego creo que iremos haciendo grupos dentro de esa categoría general, ¿vale? Un ejemplo es esto, de los pocos datos que tenemos sobre el cerebro de las personas afectadas, pues arriba, el grupo que veis, no voy a entrar en detalles de zonas, el que le interese esta información que me lo diga y se la mando detallada. Las zonas afectadas en autismo y síndrome de Asperger parece que no son exactamente las mismas, que hay diferencias. Las zonas cerebrales. Entonces, esto explicaría quizá las distintas evoluciones o los distintos comportamientos que vemos en uno y otro. Pero, como digo, ese diagnóstico diferencial realmente es complejo en estos momentos. Muchos de los trabajos publicados lo que hacen simplemente es decir si no tiene retraso de lenguaje o si sí tiene retraso de lenguaje. Un único criterio. Y creemos que no es así, que es más compleja la historia, ¿vale? Bueno, a veces cuando en la calle te dicen, pero con toda la gente que estáis trabajando en esto, con todo el interés que hay, ¿por qué no lo solucionáis, ¿no? Y entonces yo digo que normalmente el cáncer, que es un ejemplo que todo el mundo entiende con facilidad, se trata de un problema de una célula, una única célula. Mientras que aquí es un problema, por lo que sabemos cada vez más, de 86.000 millones de células. 86.000 millones de células que cada una tiene una media de 10.000 conexiones y en cada conexión tienen varios miles de proteínas. Entonces, al final, yo digo, esto es la estructura probablemente más compleja del universo. Y por eso es tan difícil. Por eso es tan difícil entender lo que está pasando. Y luego, además, esta estructura, el cerebro humano, tiene dos peculiaridades interesantes. Una que no es exactamente igual en todos nosotros. En cada uno es distinto. Y la segunda cosa que es preciosa, en mi opinión, es que es enormemente plástica. Desde que yo he empezado aquí a hablar, mi cerebro y vuestro cerebro ha cambiado. Hemos acumulado nuevos recuerdos, nuevas impresiones, estáis guardando nuevos datos. Y esos son cambios en esas conexiones, en esas proteínas de las que hablamos. Entonces, es muy difícil
llegar a comprender bien una estructura que está modificándose cada minuto. Y al mismo tiempo es una gozada porque es una estructura que da respuestas prácticamente a todos nuestros problemas. Y lo hace de una manera maravillosa. El problema es que a veces, yo digo, no lo entendemos con facilidad. Os pongo un ejemplo. Todos solemos creer que la memoria es un archivo del pasado. Ahí guardamos las cosas que nos sucedieron. Pero entonces, desde el punto de vista de un neurobiólogo, hay cosas que no encajan. ¿Por qué es tan fácil modificar las memorias guardadas? Si fuera un archivo en condiciones, no queremos que se nos modifiquen los datos que tenemos de lo que sucedió. Queremos que sea un registro fiable. Pero es que la memoria no es eso. La memoria es una herramienta para aventurarnos en el futuro, para prepararnos a las cosas que pueden suceder. Y para eso guardamos un poco las cosas que nos han sucedido, pero si llega información relevante, lo modificamos. Y esto es por eso, porque el pasado al final, como dice, pasado está. Lo que nos interesa realmente es qué es lo que nos va a pasar a partir de ahora. Lo otro, información que si es útil la usamos y si no, simplemente la borramos. Este es un esquema de las conexiones en el cerebro del animal con el que yo trabajo, que es un ratón. Simplemente dos mensajes. Primero, la complejidad, que es algo que sabemos desde que Cajal trabajaba en Valencia y se iba a comer paellas a la Albufera. Y en segundo lugar, fijaros que los colores marcan patrones. No está todo conectado con todo. Aquí hay una estructura modular. Y eso es importante, porque esos sistemas es lo que ahora creemos que puede ser la principal baza que tengamos para los próximos años. Luego os hablaré muy brevemente sobre ello, ¿vale? Bueno, siempre comentaba también al entrar, mi investigación a lo largo de la vida yo he trabajado en muchos temas diferentes. En ninguno he encontrado, voy a decirlo, los castellanos sabéis que somos un poco brutos al hablar, en ninguno he encontrado la cantidad de basura que hay en el autismo. En ninguno. En ninguno hay tantas memeces, engaños, timos, falsas teorías, información equivocada como en este. ¿Por qué? Mi explicación es porque sabemos poco. Entonces, esa ausencia de datos reales deja el hueco libre para el que quiere aprovecharse. Y lo importante, yo digo, si hemos avanzado es porque hemos optado por un sistema que lo conocemos así como la medicina basada en la evidencia. Entonces yo creo que la biología ha seguido ese camino, creo que la psicología cada vez está en ese camino, creo que la educación necesita ese camino. Es decir, necesitamos una educación basada en la evidencia. ¿Por qué hacemos las cosas? Porque se ha hecho siempre así. Ayer hablaban sobre los deberes, que sabéis que es un debate que ahora más o menos está. ¿Cuáles son los países que más deberes ponen de Europa? ¿Cuál creéis? España es uno, pero a España se le suma Italia, Polonia e Irlanda. ¿Qué creéis que tienen esos 4 países en común? Son los países donde la influencia de la Iglesia Católica es más potente. Entonces, hasta ahí llegan los datos. ¿Qué quiere decir? Que eso es porque este es un valle de lágrimas donde hemos venido a sufrir y hay que empezar desde antes. Pero la realidad, aparte de la broma, es que no sabemos que lo hacemos y los países que consiguen mejores resultados en educación no son esos. No son esos. Entonces quizá tendríamos que abordarlo como hemos hecho en otros temas. Y yo digo a mis alumnos también, ¿cuál creéis que era la esperanza de vida en este país hace 100 años? Y normalmente me dicen 50, 60, pensar que ahora hemos superado los 80. Pero no, la realidad es que eran 34. Y eso era nuestro país cuando nos repartíamos África y cuando a Cajal le daban el premio Nobel. ¿Vale? Entonces, como os decía antes, hemos recorrido un camino. Bueno, las malas noticias. No tenemos un marcador biológico. No podemos sacar una gota de sangre y decir, usted tiene un autismo de tipo 3. No lo tenemos. Y es un problema muy serio. ¿Por qué?
porque hace que, claro, un diagnóstico basado en comportamientos, los niños no están todos los días igual, el terapeuta no está todos los días igual, los comportamientos varían. Yo hay días que no tengo ganas de nada y otros días que estoy eufórico y sin ser bipolar, pero es un problema serio, porque uno de los problemas que tenemos también es que estamos llegando demasiado tarde a los diagnósticos. O sea, nuestro objetivo tendría que ser bajar de los 24 meses. Y de repente te encuentras con alguien que le han diagnosticado y tiene 63 años. O sea, estoy hablando de un caso real de la semana pasada. Entonces tú dices, ¿qué vida ha tenido esta persona? Desde luego no ha tenido ningún tipo de apoyo. Y ya os digo, nos está pasando, confío que no de forma tan exagerada, pero está sucediendo. Entonces, este es un problema que tenemos. Un segundo es que no podemos hacer consejo genético. Sabemos mucho de genética y os voy a contar algunas cosas, pero si alguien te dice he tenido un niño con autismo y estamos dudando si tener un segundo, ¿qué nos aconseja? Realmente desde la ciencia no le podemos decir a nivel general cuál es la probabilidad general de ese caso, pero en su caso concreto de esa familia no se lo podemos decir. Lo hablaba también con un compañero y decía, ¿y tú qué les dices? Y decía, les digo siempre, dice, yo en su caso lo haría. Por muchos motivos, y lo entiendo, pero realmente lo que la familia te pide no es eso. Y no lo tenemos tampoco, ¿vale? No tenemos medicación eficaz para muchos síntomas y signos. Es decir, yo creo que estamos... dentro de 10 años nos echaremos las manos a la cabeza con lo que estamos haciendo. Pero está bien, porque significará que hemos avanzado. Entonces aquí hay un tema también, soy crítico con muchas cosas, como veis. Otro es que normalmente una medicación tiene que tener unos objetivos y tiene que tener unos plazos. Y entonces lo que no me convence es que se pongan medicaciones eternas, sin revisión, medicaciones que muchas veces tienen efectos secundarios serios. Entonces, no, yo creo que ahí hay que ser más tajante y que las cosas tienen que ver si eso está funcionando, si hay cosas mejores, qué nuevos datos hay, y ser un poco en ese aspecto, creo, más prudentes. Bueno, esto es una cosa que yo lo tengo puesto en mi despacho. Tengo la siguiente diapositiva que os voy a enseñar, que es esta, porque creo que esto tendría que ser un problema que saliese en las primeras páginas de los periódicos. Es decir, y os animo a que veáis un poco, dices, bueno, hay muchos que son cáncer, trastornos endocrinos, problemas respiratorios, problemas digestivos. Dice, esto en teoría, por lo que sabíamos, no debería suceder, porque un problema respiratorio... Entonces, había un tema, que es lo que yo creía hasta la semana pasada, que es que simplemente es que tardaban mucho en ir al médico. No se quejaban, no comunicaban qué es lo que les pasaba, y entonces, bueno, pues cuando ya iban, es que la situación ya habíamos perdido un tiempo muy valioso. Hay otros problemas, como veis también aquí, que es el suicidio. Bueno, el suicidio yo también digo que es el gran secreto que tenemos. Y yo a veces pregunto, ¿sabéis cuánta gente muere en España de suicidio? 10 al día aproximadamente, unas 4.000 personas. Y eso que sepamos que ha sido suicidio, porque estoy convencido que muchos accidentes de tráfico han sido un volantazo. Pero que sepamos 10 al día, 4.000 personas, 3.800. Por lo tanto, digo, y no hablamos de ello. Y aquí, si alguien con autismo se suicida, y son mucho más los que tienen un autismo leve, los que ven lo que le está pasando, los que valoran su calidad de vida, no es problema de ellos, es problema nuestro, es problema de la sociedad, es problema que les estamos dejando abandonados, tirados, desatendidos. Y eso hay que saberlo. Y os decía que había cambiado porque ha salido... O sea, lo que intento es estar, por lo que os digo, están saliendo cosas llamativas cada día. Bueno, ha habido un estudio, los taiwaneses tienen cosas raras, pero tienen quizá el mejor registro sanitario del mundo. Tienen absolutamente todo lo que le pasa a todo el mundo fichado en una base de datos. Entonces, los taiwaneses han estudiado 8.438 personas con autismo.
Y lo que han encontrado ha sido llamativo, y es que tienen más cáncer. Bueno, eso ya lo sabíamos, pero lo que se ha visto es que no era debido a que fuesen más tarde, porque lo han hecho en adolescentes y jóvenes. Hablo de memoria, pero creo recordar de 12 a 21 años, algo por el estilo. Lo que se ha encontrado después de hacer la secuenciación génica es que los mismos genes o un grupo importante de genes que implicaba riesgo de autismo son genes que implican riesgo de cáncer. Entonces, por eso, las personas que tienen autismo tienen también más cáncer, porque tienen más papeletas en esos dos malditos sorteos, por decirlo de alguna manera. Al mismo tiempo, todo esto, a los locos de los laboratorios, nos abre ventanas. Es decir, algunos de los tratamientos de cáncer pueden ser útiles para autismo, algunos de los medicamentos que vayan específicos a esa mutación, a algún problema que hay, de repente nos pueden abrir una ventana que no teníamos antes. Entonces, esto ya os digo, es decir, los datos, dos tipos de cáncer, el SIR este simplemente es los casos que ha habido en esa población frente a los que debería haber, o sea, es un cociente, una ratio, esa es la R, frente a los que hay realmente, o sea, los que hay realmente frente a los que debería haber para una población. Lo que os quiero decir es que del sistema genitourinario es 4 veces y del cáncer de ovario es 9 veces. 900% o 400%, por decirlo de alguna manera. O sea, es mucho más de lo que habría en la población general. Entonces, imaginaros lo que eso significa, es que no sabemos, o sea, la sensación es que de repente algo se ha derrumbado y algo de repente vemos un ámbito nuevo que tenemos que conocer y entender y explorar. Seguimos, los casos siguen aumentando. Entonces, aquí hay que decir algo con claridad, y es que se está haciendo bien. ¿Por qué? Porque el miedo dice, no, hombre, pues resulta es que si miro los datos de Valencia con los datos de Salamanca, no. Lo que se ha hecho es escoger 14 poblaciones, estos son datos de Estados Unidos, Centro de Control de Enfermedades. 14 poblaciones, una red de vigilancia, donde se hagan siempre los barridos de la misma manera y se haga a todos los niños. Y bueno, 337.000 niños. Y entonces, bueno, ahí veis cosas llamativas. Todos sabemos que es mucho más común en niños que en niñas. Aquí. Algo que hablaré también, parece que hubiese componentes étnicos, es más común en los blancos que en los negros que en los hispanos, pero luego os contaré cuál es la realidad debajo de eso, y los datos siguen incrementándose a un ritmo muy fuerte. Yo digo, en el 85, no hace tanto, digo, esto estuvo en las enfermedades raras. Luego, a 1 en 150, 1 en 68, y los últimos números hablan de 1 de cada 50, con lo cual es normal que si eres maestro y tienes una clase, pues que todos los años, o 1 de cada 2, tengas 1. Si esos números son así en todas partes, ¿vale? Donde yo trabajo con mis colegas psicólogos, ellos han hecho un barrido hablando con los pediatras. Y entonces, aproximadamente, la sensación es que con ese trabajo conjunto, han encontrado 2 de cada 3 casos teóricos. O sea, ¿qué quiero decir? Que estando pendientes de pasar MChat, de buscar todos los casos, de referirlos al especialista, creemos que aún así se está escapando 1/3 de los casos. Creemos que un grupo de ellos importante puede ser niñas. ¿Por qué? Porque sabéis que tienen mayor fluidez verbal y es posible que pasen desapercibidas con más probabilidades que los niños. Entonces, simplemente yo creo que al día de hoy lo que tenemos que seguir perfeccionando las herramientas de diagnóstico y estando pendientes de si en la red se nos escapan algunos peces por entre los agujeros de la malla. ¿Vale? Si lo veis a nivel mundial, esta es la evolución, fijaros, Norteamérica y Europa. ¿Pero qué os quiero decir? ¿Es que no hay autismo en América Latina? Os aseguro que lo hay. Pero en algunos sitios los he visto junto con los niños con parálisis cerebral, síndrome de Down, todos juntos. Todos juntos, sin ningún tipo de separación, o sea, una tragedia. Y pasa lo mismo en Asia. ¿Qué quiere decir? Que hay millones de personas,
casi seguro, con autismo sin diagnóstico, a nivel mundial, ¿vale? Bueno, 3 tipos de explicación. Una es que es nuestro mundo postindustrial, que estamos rodeados de moléculas químicas a nuestro alrededor. Y hay algún dato. Luego es que sea nuestra biología, que nos casamos más tarde, tenemos hijos muy tarde, recurrimos con frecuencia a la reproducción asistida. Tercera opción, que no exista tal incremento de casos y simplemente estamos diagnosticando mejor. ¿Qué os puedo decir al respecto? Hay algunos aspectos industriales que aumentan el riesgo de autismo. Pero es pasar, lo mismo os digo, de un 0,8 a un 1,2. Sí, es un aumento del 50%, pero sigue habiendo 98,5 que no lo tienen estando expuestos a las mismas condiciones. No sabemos cuáles son los disparadores. Vamos sabiendo algunos y ahora os comentaré brevemente, voy a ver que no me confunda de tiempo, algunos de ellos. Con respecto a la biología, se ha visto que en principio no hay aumento en las técnicas de reproducción asistida, la proporción es prácticamente igual, salvo en las más invasivas, pero claro, entonces ya no sabes si estás yendo a unas circunstancias muy extremas, pero en principio no hay. Pero sí que se ha encontrado, luego os lo he traído ahí, o sea que os lo cuento luego, la edad del padre. Y digo, en esta sociedad machista en la que vivimos, parece que hablamos a menudo de las mujeres que tienen hijos a edades avanzadas, pero no hablamos nada de los padres que tienen hijos a edades avanzadas. Y hay cosas que influyen. Y con respecto al aumento, porque diagnosticamos mejor, también es cierto. O sea, las 3 cosas son ciertas. La realidad es que si sumamos, hay un trabajo que suma el peso comparado de cada una de estas cosas y estaríamos en torno al 50-60%. Pero aún así queda un 30, un 40, un 50% que no sabemos por qué, es porque han aparecido esos casos. Bueno, y lo último de esas malas noticias es que caen en manos de desaprensivos, que es lo que os decía antes. Si cogéis un tema, dices, esto es de Steve Silverman, aquí no sé cómo se ha traducido, una tribu especial o algo así creo, Neurotypes, y entonces él dice que 3 de cada 4 niños con autismo en Estados Unidos van a tratamientos alternativos, a maestros de Reiki, a herboristas, a lo que queráis. En mi opinión, cuando una medicina alternativa funciona, dejamos de llamarla medicina alternativa y la llamamos medicina. Y aquí hay un montón de tratamientos que no tienen ninguna fiabilidad, ningún dato a favor, y los hay por decenas, Entonces, bueno, o sea, yo intento de vez en cuando, alguien me pregunta, en una reunión como esta que tenemos hoy, ¿y usted qué opina? Y de muchos no he oído hablar. Pero entonces busco y veo la información que hay y digo, pues mire, en PubMed, que es donde están todos los estudios científicos, no viene nada. En la base de Clinical Trials no viene nada. Por lo tanto, esto es una filfa, por no decir un timo. Y tenéis que ser en ese aspecto mucho más claros. Y no vale lo de, nosotros lo llamamos en broma cuñadismo, ¿no? Es que mi cuñado dice, bueno, pues mire, su cuñado o el primo de Rajoy o quien sea, que diga lo que quiera, pero hay ciencia y hay cosa que es pseudociencia. Y si alguien es un científico, si promueve algo de pseudociencia, una de dos, o tiene un problema de formación, yo se lo digo cuando me invitan los de farmacia a una charla, digo, un farmacéutico que venda homeopatía, o tiene un problema de formación, y es que cree que el agua tiene memoria y ahí queda algo tal, o tiene un problema de ética, que es que vende algo a sabiendas que no tiene nada. Y hay que decirlo, perdonadme con esa crudeza, es decir, el que promueve las pseudociencias o es un estafador porque sabe que vende algo tal, o es un ignorante porque no lo sabe. Y no sé, a veces son las dos cosas también. Bueno, llevamos viviéndolo desde hace siglos también. Esto es un grabado de cuando surgió la primera vacuna. Y entonces, sabéis que vacuna viene de que se extraía de las vacas.
y pensaba la gente que le iban a salir pequeñas vacas en la lengua, en la nariz, como veis ahí. Las vacunas, dicho de una forma sencilla, es el mejor invento de la historia de la humanidad. Cada día, 86.000 niños no mueren porque tenemos vacunas. Y aún así, en este mundo absurdo en el que nos ha tocado vivir, muere un niño de difteria en España porque sus padres decidieron no vacunarle. ¿Por qué? Porque les habían dicho que tenía algo que ver con el autismo. Y es una tragedia. O sea, digo, lo peor que puede suceder es que mueran niños. O sea, me da igual crisis económica, todo lo que queráis, que muera un niño. Y ahora es algo excepcional, ahora es algo muy raro. Cuando os decía la esperanza de vida en los orfanatos de Madrid, y no sé lo que sería Salamanca, pues morían 4 de cada 5 niños antes de cumplir un año, de los bebés que allí llegaban. 4 de cada 5. Y esa es nuestra historia. Y yo digo, me siento orgulloso de la sanidad pública, de que después de llevar 30 años y ver un caso de difteria, aparece uno y lo identifican y se dan cuenta que es difteria. Pero no puede ser que mueran niños de enfermedades curables. Están muriendo de polio en Londres, están muriendo de sarampión en Estados Unidos. Y la gente te dice, pero de sarampión se puede morir. Sí, morían un montón antes de que tuviésemos una vacuna. Y ahora con el presidente que han elegido en Estados Unidos, pues defiende las ideas de este señor de que la vacuna triple vírica tiene que ver con el autismo. Bueno, se han hecho todos los estudios del mundo y se ha comprobado que no hay relación. No sé qué más podemos hacer, os digo la verdad. Ahora, un actor ha ofrecido, no sé, son $100.000 al que lo demuestre. Es que lo puede demostrar cualquiera, ojalá un juez le obligue a pagarlo porque hay estudios metaanálisis donde lo han demostrado de sobra. Se han estudiado todos los niños de algunos países, no hay relación. Pero bueno, seguiremos hablando de eso, ¿no? En nuestro país, igual, pues decir, estos componentes de vacunas infantiles, aditivos químicos, parásitos intestinales, contaminación por microondas de las antenas, los sospechosos habituales. Y nuevos, o sea, que constantemente surgen. Bueno, vamos a decir, tendremos que tomar un criterio, y el criterio que yo creo que tenemos es el de la ciencia, que es la que nos dice si algo es cierto o no es cierto, punto. Y luego, como os digo, tratamientos que o son muy caros y son muy dañinos muchas veces. Bueno, preguntas concretas que he intentado ver. ¿De dónde surgen los trastornos del espectro autismo? Pues tenemos, yo creo, muy claro que es un problema que tiene un origen genético. Cuando se hizo el primer genoma humano, la gran sorpresa es que solo teníamos 20.000 genes. Se dijo entre 20.000 y 25.000, se calcula, yo creo ahora que el número es 20.500. Dices, ¿cómo demonios con 20.500 instrucciones yo construyo 86.000 millones de neuronas diciéndola dónde se ponen, con quién se conectan, qué transmisores expresan? Nos resulta difícil entenderlo. Pero esos son los genes que tenemos, ¿vale? Y uno de los estudios que han sido claves han sido los estudios de gemelos. No es fácil reunir muchos gemelos y no es fácil encontrar muchos gemelos con autismo, pero se han encontrado. Entonces, sabéis que hablamos de gemelos monocigóticos, que son como estas dos amables señoras, que son prácticamente muy parecidos de aspecto, aunque luego sabéis que la epigenética hace sus cosas también por el camino, ¿vale? Entonces, en estos casos, la concordancia entre los gemelos monocigóticos, que quiere decir que si tiene uno un diagnóstico de TEA, lo tenga el otro, está entre el 0,7 y el 0,9, o sea, entre el 70 y el 90%, por decirlo de alguna manera. Esto es altísimo. Hay pocas cosas donde la concordancia sea tan alta. En cambio, si son gemelos dicigóticos, que son como dos hermanos, que sabéis que pueden ser de distinto sexo incluso, pero que nacen el mismo día y supuestamente viven bajo las mismas influencias, la concordancia entonces está entre el 0,1, 0,17, hasta el 0,30. ¿Qué quiere decir? Que hay una base genética importante, muy fuerte, pero no lo es todo, porque si fuese total sería 1, no sería 0,7 o 0,9, sería 1.
¿vale? En los que no hay concordancia, a veces sí que hay bastantes rasgos, pero no llegan a total diagnóstico, ¿vale? Bueno, aquí veis comparado con otros casos, con otras cosas, más cosas. Entonces, la conclusión una es que los TEA son un trastorno con un claro componente genético, y eso tiene que estar de partida, ¿eh? Y donde algún factor medioambiental creemos, dices, ¿por qué en unos casos se desarrolla y en otros no? Pues creemos que tiene que haber algo prenatal o del ambiente o de lo que sea que actúe como un gatillo, como un disparador para que se desencadene el trastorno, ¿vale? Pregunta 2. Bueno, si es genético, entonces los padres dicen, entonces hemos sido nosotros los culpables. Bueno, ya adelanto que la respuesta es no. Además de dos de mis genes, mi padre en vez de fincas me dejó una hipertensión arterial. Pero estoy feliz de que fuese mi padre y le he querido toda mi vida y todos los días me acuerdo de él. Entonces, pero además es que no es así. Al principio se encontraron entre 5 y 6 genes que eran los genes que se llamaban candidatos. No hay un gen para el autismo, ya está también más que claro. Y esos 5 o 6 genes se encontraron en estos cromosomas que os he marcado aquí, en el 7, en el 13, en el 15 y en el X. Porque otra de las cosas que todavía no sabemos explicar es porque es 4 veces más común en niños que en niñas. ¿Vale? Entonces, bueno, posible herencia ligada al sexo. Pero acordaros del número que os he dicho, 5 o 6 candidatos. En algunos casos, con un gen se producían un número importante de personas que desarrollan autismo. Sabéis que ahí tenéis 2 ejemplos, síndrome de Rett o X frágil, pero lo que me gustaría llamar vuestra atención es que aquí con un único gen afecta a miles de genes. Esa es la explicación de que cambien tantas cosas diferentes, porque con pocos genes les utilizamos para muchas cosas, ¿eh? Y aquí lo mismo, hay una regulación anormal de un alto número de mensajeros. Hemos ido viendo qué es lo que hacen esos genes, ¿eh? Entonces, muchos intervienen en el desarrollo cerebral, muchos intervienen en la cromatina, la condensación de la cromatina, el acceso a otros genes. O sea, hay una maraña de genes implicados, pero prácticamente eso, formación de la sinapsis, funcionamiento de la sinapsis, siempre aparecen, digamos, en las mismas cosas. Y es también algo muy llamativo. Al principio, secuenciar los genes, sabéis que costó miles de millones el primer ser humano, que ni siquiera, no ya un laboratorio, ni siquiera un país pudo hacerlo. Se repartieron los cromosomas por países. A España le tocó un cromosoma, ¿eh? Eso es una buena noticia, que al menos en aquella época estábamos en el ámbito de la ciencia. Pero ahora es algo que cuesta relativamente poco, que es relativamente rápido y que pueden hacer miles de laboratorios. Entonces, esto se está notando en que cada semana o cada mes hay algún resultado interesante en relación con la genética del autismo, ¿vale? Bueno, con los microarrays también podemos ver expresión de genes, ver de miles de una tacada. El problema es que vemos un montón de aumentos o de decrementos, de disminuciones, y no sabemos explicar. Pensar que tenemos un problema. Sabemos de una neurona, os iba a decir casi todo, es decir, con quién establece sinapsis, qué transmisores utiliza, qué genes expresa, pero no hemos sido capaces de dar el salto de neuronas a pensamientos o a sentimientos o a emociones. Ese es el gran vacío que tenemos en estos momentos. Ya no digo a comportamientos. No sabemos explicar un pensamiento, cómo sucede. ¿Qué hace una neurona con otra neurona para que nosotros decidamos que nos gusta Messi? Bueno, hemos localizado en cada uno de esos genes en qué sitio está de cromosomas, no voy a entrar en detalles de esto. Muchas veces, cuando pensamos en mutaciones, tenemos la idea que nos contaron en el cole de que una letra se cambiaba, un nucleótido se cambiaba por otro. Pero aquí parece que no van por ahí las cosas, sino de genes que son sobre todo importantes, no tenemos solamente una copia. Es demasiado arriesgado que se nos estropee uno y que nos quedemos fuera. Entonces tenemos unos cuantos. Entonces es llamativo que en el tema del autismo
se ha llegado en muchos casos a encontrar que eran variaciones en el número de copias. O sea, el gen está bien, pero si una persona, vamos a decir, normotípica tiene 10 copias, lo mismo la persona que tiene con autismo tiene 30 copias. ¿Vale? Entonces, variaciones en el número de copias es un tema clave. Por otro lado, otro de los temas que surgen siempre en el autismo es que dices, no hay un común denominador. Si encuentras un gen, puedes ver que es más común una variante o una variante en número de copias en personas con autismo, pero no todos lo tienen. No todos los que tienen autismo tienen ese gen con ese número de copias. Entonces, ¿qué creemos? Que cada una de estas variaciones, de estas genómicas especiales, te da como una serie de papeletas para que puedas desarrollar un autismo. ¿Vale? Todo esto está cambiando. Esto es un trabajo pues ahí lo veis, de noviembre del año pasado, que hicieron una metodología totalmente diferente. Estamos empezando a trabajar con lo que se llama Big Data, con las grandes bases de datos. Entonces, cogieron todas las bases de datos que había de interacciones entre genes. Y como eso es muy aburrido de hacer para una persona, pusieron a un sistema de inteligencia artificial a hacerlo. El gran golpe que ha habido es que de esos 5 o 6 genes iniciales, genes candidatos, habíamos ido llegando a tener 65. Pero este trabajo de repente identifica 2.500. Más del 10% de los genes de un ser humano tendrían que ver con el desarrollo del autismo. Entonces, yo prefiero ver siempre la buena noticia, no es que decir, sino que de repente nos abre posibilidades porque muchos no sabemos qué hacen, muchos les podríamos bloquear o podríamos desarrollar proteínas o ARNs de interferencia que los pudiesen manipular. O sea, de repente, desde hace 2 meses, 3 meses, hay todo un nuevo campo de investigación en la genética del autismo. Aquí hay trabajo para cientos de personas o miles de personas, ¿vale? Bueno, muchos, un número sustancial, os pongo ahí, están causados por reorganizaciones. Entonces, ahora se hace mucho, se hizo sobre todo en Islandia. Los islandeses es la población más homogénea genéticamente del mundo. Parece que desde que unos vikingos desembarcaron allí, hasta que la OTAN puso una base, no ha habido mucha gente nueva que apareciese. Entonces, son muy homogéneos, por lo tanto es un sitio ideal. Entonces, lo que se hace es estudiar tríadas, que es padre, madre, hijo. Hacer la secuenciación de los 3. Y lo que se encuentra es que muchas de estas mutaciones que os cuento las tiene el hijo, pero no las tiene ni el padre ni la madre. No son heredadas, son lo que llamamos de novo, han aparecido nuevas, ¿vale? Entonces, hay un factor que es interesante. Las mujeres tenéis los ovocitos preparados para toda la vida desde el día que nacéis. Pero los hombres producimos espermatozoides todos los días. Claro, según vamos sumando años, nuestros sistemas se van funcionando peor. En el caso de las mujeres no hay ningún problema porque ya están ahí, digamos, en la pista de salida, pero nuestros espermatozoides cada vez son peores, ¿vale? Y entonces el dato es que, ahí os pongo en 78 tríos en Islandia, es que el número de mutaciones del padre se va incrementando con los años y se duplica. Entonces, es posible que haya un riesgo, vamos, los datos estadísticos señalan a que hay un riesgo asociado a la edad del padre. Padres de más de 50 años. Bueno, entonces la conclusión 2 es que muchas de las mutaciones son de novo y no son heredadas de los padres. Pregunta 3. ¿Podría ser el elemento desencadenador, es decir, eso que estamos buscando, una bacteria, un virus, algo que haya infectado durante el embarazo? Entonces, hay un dato que es interesante. Este es el virus tan bonito de la rubeola. La rubeola, de nuevo, lo tenemos bajo control gracias a las vacunas. Pero antes de la vacuna, iba de 10 a 30 años, pero cada 20 años, por decirlo de media, apareció una epidemia. Y en los niños que nacían, que su madre había tenido una rubeola, aparte de muchos otros problemas, el número de casos de autismo se multiplicaba. Si en aquella época se pensaba que era el 0,2%, en los nacidos con rubeola era el 7%. O sea, era como 15 veces más. ¿Vale? Entonces, lo único que hemos intentado buscarlo con otros tipos de enfermedades virales, la gripe, por ejemplo, que es común, que afecta a mucha gente, no se ha visto relación.
Entonces sabemos que es posible que eso suceda, pero en las epidemias que todavía nos asolan no hemos encontrado con claridad esa relación, ¿de acuerdo? Esto es lo que os contaba, el brote de sarampión último surgió en Disneylandia. ¿Por qué? Porque van niños sin vacunar y llega uno y se lo contagia a todos los demás. Otro tema que nos apasiona es que sabéis que los niños con autismo tienen el cerebro más grande. Y ahí había varias posibilidades, que es que tuviesen más neuronas, que tuviesen más glía, que tuviesen más conexiones, que las células fuesen más grandes. Bueno, la conclusión es que tienen más neuronas. Cosa que digo, a mí me gusta, porque parece que siempre estamos hablando como de déficit, como que faltan cosas. No, aquí tenemos más neuronas. ¿Cuál es el problema? Que probablemente ese exceso de neuronas está generando algún tipo de conexiones anómalas y está generando ese ruido que luego se ve en los comportamientos. Entonces, otro trabajo, creo que este es también, no sé si hace 10 días o algo por el estilo. Creíamos, hasta hace 10 días, que lo que sucedía era esto, que primero había una fase de exceso de crecimiento, luego el crecimiento se detenía y finalmente había como una caída hasta volver a la normalidad en los adolescentes y en los adultos. Bueno, un estudio reciente ha demostrado que no es verdad, que ese aumento se mantiene a lo largo de toda la vida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los datos se han corregido? Porque antes lo único que hacían era coger gente sin autismo y gente con autismo. El nuevo estudio ha añadido un dato más, que es medir los cocientes de inteligencia. La gente con más cociente de inteligencia tiene, de media, la cabeza más grande. Eso, los que tenemos la cabeza grande, nos llena de alegría. Pero de nuevo, primero, esa relación no existe en el caso del autismo. Esa relación entre cociente de inteligencia y tamaño de la cabeza no se da. Entonces, el problema es que estábamos comparando gente con mayor cociente de inteligencia, por lo tanto con cabezas más grandes. Y estábamos perdiendo ese efecto, que es que realmente ese aumento se mantiene a lo largo de toda la vida, por lo que nos dice este estudio nuevo. ¿Es esto? ¿Se ha comparado? O sea, el estudio aparentemente está muy bien hecho. Han utilizado hasta la misma máquina, lo ha medido la misma persona para intentar eliminar sesgos de cuando lo haces en distintos hospitales y cada uno tiene un aparato calibrado de una manera algo distinta. ¿Vale? Entonces, conclusión 3. Las infecciones virales, como por ejemplo el ejemplo de la rubéola, está claro, multiplicaron los casos, pero no hemos visto nada parecido con las infecciones que son comunes en la actualidad. ¿Vale? Pregunta 4. ¿Podría haber sido algún medicamento tomado durante el embarazo? Bueno, pues de nuevo, en esa historia que llevamos tenemos un ejemplo lamentablemente triste, que es este. Sigue siendo noticia, desgraciadamente, porque a las personas siguen sin indemnizarlas por lo que le pasó, que fue el caso de la talidomida. Sabéis que fue un medicamento contra las náuseas del embarazo y que los niños nacían con problemas muchas veces de las extremidades. Entre estos niños se diagnosticó también, no sé si 20 veces el autismo que en la población general. O sea, por decirlo de alguna manera, había una sustancia aplicada durante el desarrollo del niño que era capaz de generar un autismo. ¿Vale? Entonces, afortunadamente no hemos visto nunca más nada tan brutal. Se han estudiado gente que vivía cerca de plantas químicas, de vertederos, o sea, sitios donde el ambiente está enormemente contaminado y no se ha encontrado, ¿vale? Sí que se ha visto condiciones metabólicas de la madre. Entonces, en casos de hipertensión, diabetes o sobrepeso, un aumento del riesgo de autismo. Una cosa muy llamativa, que no sabemos explicar, mujeres que habían sido maltratadas, hay un mayor, maltratadas en la infancia, maltrato físico fuerte o abusos sexuales, el número de casos de autismo en la siguiente generación era superior estadísticamente. No lo sabemos, yo digo, es también otra tragedia. Alguien que ha tenido una infancia y parece que encima lo sufren también su herencia. Hay quien piensa que es un tema de epigenética. Cada vez vamos sabiendo más de epigenética y hay casos muy llamativos. Por ejemplo, sabéis que en el año 44 hubo una hambruna en Holanda,
Por la Segunda Guerra Mundial los alemanes bloquearon los canales porque los holandeses habían bloqueado los ferrocarriles. Entonces, en esa gente, las nuevas generaciones tienen algunos casos de enfermedades mucho más frecuentes. Entonces, no sabemos mucho. Aquí también tenéis los datos, si alguien quiere, le mando el trabajo o un resumen o lo que sea. Contaminación. Este es un estudio que simplemente lo que hizo fue en niños con autismo mapear cuál era la dirección que había dado la madre en el hospital en el momento del parto. Y lo que se encontró es un estudio hecho en California, que vivían mucho más a lo largo de las grandes autopistas. Entonces, se piensa que pueden ser las partículas del diésel. Pero, os cuento el dato y luego la interpretación. No sabemos si realmente es eso, pero es lo que se puede pensar, ¿vale? Aquí os lo cuento, que vivían durante el embarazo cerca de rutas con mucho tráfico. Otra cosa llamativa. ¿Qué os parece que los universitarios tengan más hijos con autismo que los de secundaria y a su vez los de secundaria más hijos con autismo que los de primaria? Bueno, eso es lo que nos dice la estadística también. Y miraron, como os digo, 2,5 millones de niños. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué es lo que creemos que sucede? Que cuanto mayor es el nivel educativo de los padres, pelean más por el hijo. No aceptan el primer diagnóstico que le dicen, si no lo ven claro, siguen peleando, van a donde está. O sea, entonces, cuanto mayor nivel educativo, es más fácil que el niño termine con el diagnóstico que realmente tiene. Y eso es también la triste realidad. O sea, que si los padres no pelean, es posible que haya muchos niños que estén durante años al menos con un diagnóstico equivocado o sin diagnóstico. No te preocupes, que ya hablará después. Esto es temporal, algunos niños tardan mucho en hablar. ¿Vale? Y como os pongo aquí esa diferencia de los niveles educativos, se hizo una cosa interesante. Se comprobó que habían estudiado los padres. Porque dices, yo estoy todo el día con sustancias que algunas de las cuales son cancerígenas, tenemos cuidado con ellas, pero estoy expuesto a muchas. Entonces se comprobó niños que habían nacido de padres químicos frente a niños que habían nacido de padres abogados, que habían estudiado química unos y derecho otros. Entonces los de derecho están expuestos a otro tipo de tóxicos, pero no moleculares. Entonces no había diferencias. Y en Dinamarca cribaron a todos los niños, que lo hacen habitualmente, y no había diferencias en el nivel educativo de los padres. Entonces, creemos que es simplemente el cómo navegas el sistema sociosanitario de tu país. ¿Vale? Voy a ver si ya voy terminando. Bueno, evidencia en el caso de talidomida. Sí que ha habido datos, por ejemplo, del uso de antidepresivos, de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Pero vuelvo a lo de antes, o sea, es un aumento estadísticamente significativo, pero que pasa del 1 al 1,3%. Puedes decir, es un aumento del 30%, sí, pero hay un 98,7% que han tomado los mismos Prozacs, por decirlo de alguna manera, y no les ha pasado nada y el niño ha nacido sin ningún problema. ¿Vale? Entonces también dicen, es mucho mayor el riesgo de dejar un tratamiento antidepresivo en mitad del embarazo. Entonces, lo único que puedes sacar en estos momentos es decir, oye, pues lo mismo si estáis pensando en tener un hijo y estás en medio de una depresión, lo mismo es mejor que esperes un poco a que pase, a que dejes ya de tomar la medicación. Hasta ahí yo creo que podemos llegar. ¿Podría ser algo relacionado con la forma de criar a ese niño? Bueno, sabéis que Kanner empezó diciendo que eran problemas de los padres y es algo que es otra de las vergüenzas de la gente que se dedicó al autismo en algún momento, no de todos afortunadamente, ¿no? Pero echar la culpa a la forma en que trataban, sobre todo las madres, a los hijos. De nuevo, la historia, hay un caso que fue llamativo y es, ¿os acordáis? La historia es también terrible. Los niños de los orfanatos de Rumanía. Cuando Ceausescu es ejecutado, se abre Ceausescu había hecho una política de natalidad absurda, pero había lo que llamaban la policía de la menstruación, que iba por las casas viendo por qué no nacían en esa casa más niños. Bueno, entonces había cerca de 200.000, me parece que son 180.000 niños en orfanatos estatales. Entonces, al abrirse la adopción internacional, hay dos estudios muy buenos, uno en Holanda y otro en Inglaterra, porque muchos de estos niños que habían vivido unas condiciones de privación sensorial y emocional tenían unos síntomas que entraban en autismo a los 2 y 3 años y 4 años. ¿Vale? Hacían un diagnóstico.
Fijaros que es también, es como que tú pudieras, dentro de esa aberración, generar un autismo en un niño. ¿Qué es lo que pasó? Que inmediatamente que entraron, digamos, unas familias normales, las familias adoptivas, a los 2 años se habían recuperado. Primero es esa capacidad plástica que os decía del cerebro, y entonces dices, los síntomas, por lo que vemos, se puede llegar por distintos caminos. Por temas genéticos, aquí por eso es un tema de crianza, pero fijaros, estos eran unas condiciones totalmente aberrantes y no encajan, no es lo mismo, pero sí que entraban, como os digo, en el diagnóstico. También hay más riesgos en niños pretérmino y postérmino, niños que nacen muy pronto o nacen más tarde, hay más autismo que en los normales. Estamos viendo sobre todo este ámbito nuevo de un nuevo órgano que llamamos que se comunica con el cerebro, que son los microorganismos que tenemos en nuestro intestino, que producen sustancias, que la mayoría de la serotonina no la producimos en el cerebro, la producimos en el intestino, que podría tener algo con los trastornos digestivos. Esto es también un ámbito totalmente nuevo de investigación, también os lo traigo, desde hace poco tiempo. Y una posibilidad de tratamiento, si realmente creemos que por aquí están pasando cosas, que sabéis que están haciendo, que son los trasplantes fecales, que suenan muy mal, pero que funcionan muy bien. Entonces, nuevos ámbitos de posibilidades de hacer cosas. Conclusión 5. Nada que ver esos modelos de paternidad y maternidad. Pregunta 6. ¿Qué es lo que cambia en el cerebro de una persona? Bueno, lo que nosotros estamos trabajando, que es más en esta línea, son temas de neurogénesis postnatal, aunque también yo les decía a mis alumnos hace unos años que el cerebro no produce neuronas nuevas, pues hemos visto que es falso y que estamos todos fabricando nuevas neuronas a lo largo de toda la vida, solamente que en zonas localizadas. Temas de neurodegeneración, de que mueran demasiado pocas por apoptosis en esa fase hasta los 2 años, temas de sinapsis y quizá también de relaciones gliales. Esto es lo que más claro. Esto lo añadí ayer a la charla y yo creo que es el camino en el que vamos. Por primera vez empiezan dentro de esas piezas del puzzle, o sea, teníamos aquí los datos del ADN, los datos de las interacciones entre moléculas, los datos de las conexiones, los datos de las proyecciones con los tensores, los datos de los electroencefalogramas, de la genética de las expresiones, comportamientos individuales y comportamientos de las interacciones sociales. Todo eso, esa ingente cantidad de datos, de repente está empezando a encajar en lo que llamamos construcción de redes. Los conectomas, transcriptomas, la conectividad funcional y las redes sociales. Y todo eso está entrando en un análisis de redes. Lo que os quiero decir, esto ha publicado en Nature Neuroscience esta semana, y es que empiezan de verdad todas estas pequeñas informaciones. Yo creo que vamos a conseguir entender realmente cómo funciona el cerebro y que lo vamos a conseguir en los próximos años. Y entonces podremos explicar cómo damos este salto desde los genes hasta los comportamientos, que es el gran tema que ya os digo que de momento no hemos conseguido, ¿vale? Todo esto es desde el ámbito, como veis, de la molécula hasta de la sociedad o del ambiente, y las técnicas con las que estamos trabajando. Y dices, yo estoy aquí. Pero, como os digo, con inteligencia artificial, toda esa ingente información, todos esos proyectos que habéis oído del Human Brain Mapping, del Blue Brain, empiezan probablemente a empezar a encajar unos de otros. Y yo quiero tener, como os decía, creer que esto nos dará respuestas rápidamente. Pregunta 7. ¿De qué depende la evolución de un niño? ¿Qué es lo que más puede preocuparos a los padres? Pues primero es la gravedad. Eso es evidente y eso muchas veces es casi cuando llega el diagnóstico cómo está. Luego de la edad en el diagnóstico. Por eso es fundamental que consigamos diagnosticar antes. Porque en esa época el cerebro es enormemente plástico. Es igual que un idioma. Por eso es tan importante que los niños no fumen antes de los 13 años. Porque el que fuma antes de los 13... su cerebro aprende nicotina muy bien y es el que cuando deja de fumar recae con mucha facilidad. Entonces, si conseguimos antes, ese cerebro es más plástico, es mucho más sensible a las intervenciones. La intensidad de los tratamientos es importante y el conocimiento de los terapeutas es muy importante también, ¿vale? Y estos son los factores que marcan al final cuál va a ser el futuro de ese crío. Por primera vez estamos validando terapias científicamente. Este es un trabajo también, fijaros, la primera que se ha validado fue en noviembre de 2016, en Lancet, que es una de las buenas revistas biomédicas, ¿vale?
Me da igual cuál sea, lo importante es que tengamos datos, o sea, aquí comprobaban cosas, la diferencia entre niños tratados y no tratados y la evolución con el tiempo. Entonces, el resumen de esta, ya entro al final de la charla, es un trastorno neurobiológico. Y eso es muy importante, porque ese es el punto primario. Poligenético, o sea, hay muchos genes implicados y que se inicia en el desarrollo temprano. O sea, yo también estoy dispuesto a discutir que se inicia en el desarrollo prenatal. Aunque no lo veamos al principio, está, y hay pruebas al respecto. Es multiorgánico, esto también es importante. Os he dicho que las cabezas son más grandes, pero es que el cuerpo de los bebés es más grande también. Y el ejemplo de los que decía de los cánceres, ¿qué tiene que ver autismo y cáncer de ovario? Pues al parecer tienen que ver porque andan los mismos genes implicados en uno y otro. Hay alteraciones en las conexiones, o sea, al final nuestro cerebro es un mapa de cables y hay diferencias y hay un alto impacto en el funcionamiento cognitivo y neurológico, problemas en integración de información y en la coordinación de sistemas. Bueno, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo. ¿Qué os quiero decir aquí? Creo en las nuevas tecnologías, no creo que sean que nos estamos volviendo todos tarumbas o que estemos adictos al móvil. Al contrario, yo creo que lo usamos mucho porque tiene unas posibilidades que, lo que os digo, es decir, que yo ayer, cuando venía para acá, iba oyendo cosas que me servían también para la charla de hoy, ¿no? Entonces, dos ejemplos. Se ha encontrado una aplicación para detección temprana, también de hace, se fija, es un eye tracking, o sea, es seguir los movimientos de los ojos. Y lo interesante es que acertaban el 94% de las veces en un minuto. Entonces, esto ya os digo, es un dato, yo no lo he visto todavía, pero creo que está hablando que puede ayudar a lo que decimos, a que no se nos escapen los diagnósticos, que tengamos algo fácil, que puedas descargar en el móvil y que cualquier maestro pueda hacerlo con los chavales, con permiso de los padres. No hace falta ser experto y que avancemos en ese tema clave que es la detección temprana. Otro ejemplo de una cosa reciente es este. Dices, bueno, si todavía no conseguimos que nos barran la casa en buenas condiciones, pero hay en estos momentos 6 grupos trabajando en robots sociales. 6 grupos en autismo en concreto, ¿vale? Entonces, al parecer los datos son prometedores porque lo bueno de estos sistemas al final es un muñeco articulado, algunos tienen cara con expresiones, otros lo que tienen es una pantalla ahí, pero tiene una ventaja y es que no se cansa. Y puede estar repitiendo un ejercicio horas y horas y horas. Entonces, yo digo, esto no es el fin del terapeuta, todo lo contrario. Es que le va a quitar al terapeuta la parte más aburrida, más incómoda, la parte más repetitiva, la parte menos creativa. Y entonces, yo también creo que esto, como decíamos que la intensidad del tratamiento era uno de los aspectos claves de la evolución, esto es las cosas que nos va a permitir multiplicar esa intensidad. Y lo último, para terminar con Francisco, él tiene esta frase, y yo creo que es lo que estamos viviendo. Primero hay que hacer lo que es posible, y me temo que todavía estamos un poco ahí. Luego lo que es necesario, y yo creo que estamos entrando ya en esa fase. Estamos yendo hacia muchos de los temas, por ejemplo, necesitamos el diagnóstico temprano y cada vez estamos más cerca de ello. Y al final, sin que nos demos cuenta, estaremos haciendo lo que al principio nos parecía imposible. Y ahí tenéis mi correo, el blog donde intento... No cumplo siempre porque nadie cumple todos los buenos propósitos, pero intento todos los lunes colgar alguna noticia importante relacionada con autismo. Entonces, y mi cuenta de Twitter, porque creo que también en esto es fundamental las redes sociales. Para llegar a la sociedad, digo, es ahí donde está ahora en estos momentos. No todo el mundo está en Twitter, pero es la posibilidad de actuar mucha gente de forma muy rápida, de ponernos de acuerdo para hacer cosas, de recordar a la gente que es el día del autismo, que es el día del Asperger, o que es lo que queramos hacer. Y por eso es clave que creemos esas redes. Y nada más, creo que estoy justo en el tiempo que debía. Muchas gracias.